Muy bien, pues buenos días. De nuevo, gracias al doctor Tuñón y el resto de componentes directivos y cooperadores por este curso que es un clásico entre la atención primaria y la cardiología. La mesa que vamos a moderar es la de enfermedad coronaria y riesgo cardiovascular. La moderará la doctora Veredas González Márquez y yo mismo, soy el doctor Romero. La doctora Veredas viene del centro de Lavapiés y yo vengo de una unidad de esta casa en que vemos enfermos agudos. Dentro de esta tercera mesa, está compuesta de 3 partes. La primera, la doctora Ana Pello, que tengo el placer de presentar porque es una de las grandes cardiólogas del servicio, va a ser la de aproximación al paciente coronario en consulta, nada más y nada menos. Para eso hay que tener años y conocimientos y ella lo tiene. Buenos días, gracias doctor Romero por la presentación. Me sumo a los agradecimientos del resto de los compañeros, a la dirección del curso, a la sociedad castellana, a los patrocinadores, a la empresa que nos está dando toda la logística y, por supuesto, a los asistentes, a todos los que estáis ahí detrás, porque, lógicamente, sin vosotros no sería posible. Bueno, me toca hablar en estos próximos minutos. Podéis poner la presentación, por favor, sobre el seguimiento que hacemos a los pacientes con cardiopatía isquémica crónica en la consulta, tanto a nivel de atención primaria como a nivel de atención especializada. ¿Podemos cargar la presentación, por favor? Fenomenal. Pues bien, voy a centrarme fundamentalmente en estos 2 documentos, que son el documento del proceso asistencial integrado de la Sociedad Española de Cardiología con Atención Primaria y las guías de síndrome coronario crónico de la Sociedad Europea, que están publicadas en el 2019. Estos 2 documentos hacen un enfoque un poquito diferente en estos 2 tiempos. Vamos a empezar con los primeros meses del proceso de los pacientes que ingresan por un síndrome coronario agudo, que de alguna manera es el periodo más vulnerable. Y empezamos con este algoritmo que simplemente quiero que del todo el algoritmo os quedéis con 3 ideas fundamentales. La primera es que, como veis, se refleja a la izquierda el seguimiento de primaria, a la derecha el seguimiento de especializada, pero es un trabajo en común. Hay múltiples nexos de unión, como veis, y son 2 especialidades diferentes, pero el trabajo es común. En segundo lugar, este documento sí que deja muy claras algunos tiempos de actuación, como vamos a ver a continuación, pero deja también otras partes del seguimiento donde hay más dudas. Y en tercer lugar, quiero que os fijéis en el encabezamiento de este algoritmo, donde parece que todo ese seguimiento parte de un informe médico que debe ser, de alguna manera, la herramienta para garantizar esa continuidad asistencial. ¿Y por qué? Bueno, pues porque realmente el paciente es el mismo, porque realmente la enfermedad es la misma y realmente, de alguna manera, son 2 especialidades distintas y hay que intentar que esa continuidad asistencial se mantenga entre una y otra. Debe ser idealmente algo breve, algo informativo. En este documento, como digo, pues está muy detallado, ¿no?, cuáles son los ítems más importantes a reflejar, pero fundamentalmente hay que reflejar los objetivos terapéuticos y el plan, el calendario de visitas. ¿Y qué es lo que nos propone este documento para hacer en atención primaria? Pues como veis, la primera visita, después de que el paciente sale de alta, corre a cargo de atención primaria. Sois los primeros en recibir a ese paciente, idealmente debe ser la primera semana. Después veremos que hay una segunda visita a los 6 meses. Y en esta primera visita, a los 7 días, lógicamente, como digo, hay que utilizar ese informe de alta como herramienta de seguimiento. Ahí también vais a mencionar o vais a tocar, lógicamente, temas de la vida laboral, pero voy a hacer hincapié en 2 temas que creo que son importantes: la prevención secundaria y los fármacos. Y empezamos con la prevención secundaria.
¿Por qué es importante la prevención secundaria en atención primaria? Pues yo creo que es importante por tres cosas. La primera de ellas, los datos que tenemos en prevención secundaria no son buenos. Os he traído los datos de este registro, el Aptor, donde veis que menos de la mitad de los pacientes tienen una prevención secundaria óptima, de acuerdo a las guías de práctica clínica. En segundo lugar, el pronóstico de los pacientes con cardiopatía isquémica crónica depende de la prevención secundaria. En estas dos gráficas os muestro cómo los pacientes, a medida que van teniendo un mayor número de factores de riesgo que no están controlados, va aumentando la recurrencia de eventos cardiovasculares y la mortalidad en la curva de la derecha. Y en tercer lugar, está demostrado que la prevención secundaria en atención primaria funciona, es eficaz. Aquí os traigo el estudio Euroaction, que se publicó ya en el 2008 en el Lancet. Se hizo en más de 5.000 pacientes, incluye pacientes en prevención secundaria y primaria, donde se aleatoriza recibir una intervención específica de cuidado de riesgo cardiovascular versus un manejo convencional, y en este estudio claramente se demuestra que esa intervención mejora el control de los factores de riesgo cardiovascular. Con lo cual, la prevención secundaria creo que en esa primera visita de atención primaria es importante. Hay muchos pilares, no me voy a detener en ellos, en muchos se van a tocar a lo largo de esta mesa, pero sí quiero hacer una breve mención sobre el tema del control glucémico en estos pacientes con cardiopatía isquémica. Yo creo que ha habido un cambio de paradigma importante en los pacientes diabéticos que tienen enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria. Clásicamente nos hemos empeñado en mantener un buen control glicémico con esos pacientes. Hemos utilizado fármacos hipoglucemiantes. Y en los últimos años el cambio de paradigma yo creo que es ir un poquito más allá. Es decir, no solo fijarnos en que las glicemias o los controles de glicada sean buenos, sino que tenemos que utilizar fármacos que de alguna manera mejoran el pronóstico de nuestros pacientes. Y sabemos que hay fármacos que cumplen esas condiciones, ¿no? Los ISGLT2 y los agonistas del GLP-1 han demostrado en los últimos años un importante beneficio cardiovascular en prevención secundaria en los pacientes diabéticos. Y no solo eso, sino que todas las guías de práctica clínica reflejan eso. Estas son las guías de síndrome coronario crónico, europeas del 2019, donde, como veis, tanto el uso de ISGLT2 como el uso de agonistas de GLP-1 están referenciados como indicación clase 1A. Y vamos un poquito más allá. En las guías americanas de diabetes, esto es el algoritmo del 2021, pero se publicó el mes pasado el algoritmo del 2022, que es muy similar, recomiendan el uso de alguno de estos dos fármacos en prevención secundaria en diabéticos, independientemente de las cifras de glicosilada que tenga el paciente, es decir, ese cambio de paradigma. Y todavía un poquito más, las guías de diabetes y prediabetes europeas del 2019 se atreven a posicionar estos fármacos en monoterapia, incluso antes del uso de metformina, como una indicación clase 1 en esos pacientes diabéticos que ya tienen enfermedad cardiovascular establecida. Y al hilo de los fármacos, yo creo que también es importante en esa primera visita hacer referencia a ciertas condiciones de los fármacos. Hay que revisar la prescripción electrónica. Es verdad que intentamos dejarla bastante establecida, pero puede haber errores. Es importante testar los efectos secundarios de los fármacos. Hemos iniciado en la hospitalización muchos fármacos nuevos y una semana es tiempo suficiente porque a veces ya empiezan a aparecer esos efectos secundarios. Y algo muy importante, insistir en la adherencia terapéutica. Esto es un documento de consenso que se publicó la Consejería y el Ministerio de Sanidad, donde yo creo que se resume fundamentalmente la promoción de esa adherencia con los pacientes en estas tres cosas que os resumo. Informar a los pacientes, concienciarles y a las familias, explicarles para qué sirve la medicación, explicarles su enfermedad y hacerles partícipes de ella. En segundo lugar, simplificar tratamientos. A veces lo más simple es lo mejor. Ahora tenemos la suerte de tener polipills en muchos campos de la medicina y creo que debemos utilizarlos. Los pacientes ancianos están polimedicados y usar muchos fármacos nos complica, y los pacientes jóvenes, aunque a veces parezca una paradoja, tampoco quieren tomarse muchas pastillas. Entonces, creo que hay que simplificar. Usar además, como tercera condición importante, las nuevas tecnologías. Hay herramientas, aplicaciones, sistemas de alarma que nos pueden ayudar a mejorar esa adherencia al tratamiento. Y además es importante trabajar esto
siempre. En esa primera visita probablemente el paciente acaba de tener un evento coronario y está muy mentalizado de que su corazón no está bien, pero a medida que pasa el tiempo todo el mundo se va relajando. El paciente está bien, el paciente en la mayor parte de los casos no tiene recurrencia de eventos y se le va olvidando. Entonces, esta adherencia al tratamiento creo que también es muy importante trabajarla a lo largo del año. Y además esto, lógicamente, como hemos dicho, debe ser una cosa en grupo, una cosa en común. Hemos dicho que el informe de alta debe ser la primera herramienta que garantice esa continuidad asistencial, pero tenemos muchas estrategias, consultas, mail, consultas telefónicas, para poder, entre primaria y especializada, solventar o solucionar dudas. ¿Y qué cambios hay en la visita que está recomendada en este documento a los 6 meses? Pues simplemente voy a hacer hincapié en 3 cosas un poquito diferentes. La primera, lógicamente, es en esa visita a los 6 meses preguntar si hay algún tipo de síntomas, explorar y hacer un electro si es posible. Quizá no sea algo obligatorio, pero sí que te dicen que es muy recomendable. Es algo rápido, inocuo, nos da mucha información, es sencillo y además es muy barato el electro. Lógicamente el paciente tiene que tener una analítica. La mayor parte de los pacientes la tienen dentro de esos primeros 3 meses porque, como vamos a ver, van a estar incluidos en programas de rehabilitación. Pero si no la tiene, la tenemos que hacer. Y en tercer lugar, hay que ver, otra vez, insistir en si los cambios que hemos hecho a nivel de prevención secundario han sido o no han sido eficaces. Y bien, mientras tanto, de manera paralela, de alguna manera cardiología también tiene que hacer un seguimiento de estos pacientes. En la mesa siguiente nos van a hablar específicamente del seguimiento en rehabilitación cardíaca, que como veis idealmente debemos empezar entre las 4 y 6 semanas después del evento coronario. Parece claro que cardiología tiene que hacer una visita a los 12 meses, pero entre medias, como digo, bueno, pues hay un espacio en blanco donde en función del tipo del paciente y de la logística del centro donde esté el paciente, se puede hacer de una manera o de otra. La mayor parte de los documentos sí que abogan por hacer al menos 2 visitas durante el primer año. 2 visitas durante el primer año que, como digo, en función de los recursos y de incluso el país donde esté el paciente, las puede hacer el cardiólogo, las puede hacer un internista, las puede hacer incluso una enfermera especializada en cuidados cardiovasculares. Y en esas visitas del primer año de cardiología, como veis aquí, hay muchas similitudes con las previas de atención primaria, pero he querido reflejar 2 cosas que creo que es un poquito diferente y sí que nos compete a los cardiólogos hacerlas. La primera de ellas es la estratificación del riesgo y la segunda quizás sea poner inicio y final a ciertos fármacos que son bastante específicos. En cuanto a la estratificación del riesgo, nosotros usamos 3 cosas fundamentales. La clínica, como no puede ser de otra manera, la fracción de eyección y las pruebas de detección de isquemia. La fracción de eyección normalmente, desde el informe de alta siempre conocemos cómo es esa fracción de eyección de los pacientes. Es verdad que si el paciente tiene una fracción de eyección normal, no es necesario repetir de manera seriada los ecocardiogramas en el seguimiento, pero es verdad que un cambio en la fracción de eyección nos puede llevar a pensar que el riesgo del paciente de alguna manera ha aumentado. Y en cuanto a la prueba de isquemia, como veis, el ecocardiograma de esfuerzo está claramente posicionado en las últimas recomendaciones como prueba de isquemia de elección. Se valora la clínica, se valora el electrocardiograma y se valora la prueba de imagen, la ecocardiografía. De alguna manera tiene una rentabilidad diagnóstica superior al test de esfuerzo simple, de tal manera que reducimos mucho la tasa de falsos positivos. Lógicamente, esa prueba de isquemia la vamos a utilizar siempre que el paciente tenga algún tipo de síntomas y está más en duda la utilidad que tiene en pacientes que no han tenido síntomas. Y la segunda cosa que creo que es importante hacer en las visitas de cardiología, como digo, es poner inicio y final a algunos de los fármacos más utilizados. Y empezamos por la antiagregación. Los antiagregantes es algo que en los últimos años nos ha complicado mucho la vida. Realmente
en los pacientes con cardiopatía isquémica tenemos en cuenta siempre esta balanza. Dos cosas: el riesgo trombótico del paciente, que como veis fundamentalmente viene determinado por el tiempo del evento. Cuando es un evento coronario agudo, lógicamente esas primeras semanas o meses después del evento coronario agudo el riesgo trombótico es más alto, y viene determinado en una gran medida por la anatomía coronaria del paciente y por el tipo de técnica de revascularización. Pacientes que tienen enfermedad multivaso, pacientes que tienen oclusiones crónicas, que tienen enfermedades en bifurcación de arterias coronarias, a los que les hemos hecho una técnica de revascularización percutánea con muchos muelles, muchos stent, una cantidad muy larga de metal. Todos esos pacientes tienen un riesgo trombótico alto. Y por otro lado, la balanza está barajar el riesgo de sangrado, ¿no? Esto es una eterna duda. Los clínicos siempre nos preocupamos mucho del riesgo de sangrado, los hemodinamistas siempre se preocupan mucho del riesgo trombopótico, y ahí tenemos que barajar un poco el beneficio del tipo de antiagregación y la duración, sobre todo. Las principales condiciones que aumentan el riesgo de sangrado son la anemia, que el paciente tenga anemia, que el paciente haya tenido algún antecedente de sangrado previo, que el paciente tenga necesidad de anticoagulación por una fibrilación auricular, por una prótesis o por alguna otra patología, y lógicamente la edad del paciente. Esta tabla simplemente os la traigo para que veáis lo complejo que es elegir el antiagregante adecuado y el tiempo de antiagregación adecuado. Los diferentes documentos tienen en cuenta todas estas cosas que hemos ido diciendo y te recomiendan una cosa u otra. Como veis, la cosa yo creo que se ha complicado en los últimos años. Pero bueno, en general yo creo que un paciente que tiene un evento coronario agudo está indicada la doble antiagregación durante los primeros 12 meses. Si es una cardiopatía isquémica crónica, solemos reducirlo a 6 meses, esa doble antiagregación. Y algo que es importante, la triple terapia, necesidad de antiagregación doble y algún tipo de anticoagulante. Hay dos cosas que son importantes. La primera, es preferible utilizar los anticoagulantes de acción directa, tienen un mejor perfil de sangrado. Y esta terapia triple no la debemos utilizar nunca ni con ticagrelor ni con prasugrel. Solamente el clopidogrel está testado para usar anticoagulación. Como veis, la triple terapia se reduce mucho. De manera estándar decimos que solamente una semana. A la semana se retira el adiro y solamente si el riesgo trombótico es muy alto se mantiene un mes, y después se deja al paciente con doble terapia, clopidogrel y anticoagulación, hasta los 12 meses. De los fármacos antidiabéticos, yo creo que he mencionado ya la importancia que tiene utilizarlos en estos pacientes y no me voy a detener más. Sí que voy a hacer un poquito de hincapié en el tratamiento hipolipemiante. Sabéis que los objetivos están muy bien definidos en las guías. Hemos de usar estatinas potentes y tenemos que utilizar muchas veces, yo creo que como cambio de estrategia, un tratamiento combinado inicial si tenemos niveles de lípidos en el momento agudo muy altos, que probablemente a lo mejor con una estatina potente preveamos que no va a ser fácil la reducción a estos niveles de 55 o al 50%, que es lo que nos recomiendan las guías, en las siguientes semanas. Sabéis que utilizamos también otros fármacos como los inhibidores de PCSK9, que son fármacos con ciertas características especiales porque son de uso hospitalario, pero los tenemos que tener dentro de nuestra cabeza en el arsenal terapéutico para conseguir unos niveles de colesterol óptimos en estos pacientes. En tercer lugar, los fármacos betabloqueantes y los IECAs. Sí que me gusta incidir en este punto. Clásicamente los poníamos a todos los pacientes con enfermedad coronaria. Yo creo que esto está cambiando. Ahora somos más selectivos. Las técnicas de revascularización han avanzado mucho y yo creo que la tendencia es a utilizarlos solamente cuando son necesarios por otro motivo, porque el paciente sea hipertenso, sea diabético, porque tenga disfunción ventricular. Como veis, en el resto de los pacientes la indicación es una indicación clase 2A. Y por último, el tema de los antianginosos. Los antianginosos también han sido fármacos que hemos utilizado clásicamente mucho, pero yo creo que ahora los utilizamos menos, los utilizamos solamente cuando el paciente tiene clínica de angina o tiene una isquemia documentada de alguna manera. De elección siempre intentamos utilizar betabloqueantes, ¿vale? Esta es la tabla que proponen las guías del 2019 para elegir el tipo de antianginoso, que como veis se basa en criterios de frecuencia cardíaca, fundamentalmente de tensión arterial y en función de si el paciente tiene o no tiene disfunción ventricular izquierda.
Con lo cual, como resumen, el tratamiento estándar para estos pacientes los primeros 6 o 12 meses va a ser la doble antiagregación, va a ser utilizar un protector gástrico mientras estemos utilizando esos dos antiagregantes, va a ser utilizar un tratamiento hipolipemiante intensivo para conseguir esos objetivos y, como digo, fármacos IECAS, betabloqueantes o incluso antianginosos va a ser solamente en ciertos casos seleccionados. ¿Y qué hacemos con los pacientes a partir de los 12 meses? Bueno, pues las revisiones que hacemos son similares a las del primer año. Es verdad que a partir de los 12 meses de alguna manera baja bastante el riesgo de recurrencia de evento trombótico. Preguntamos por los síntomas, debemos hacer una exploración, tenemos que hacer un electro. Yo creo que una vez al año está recomendada la realización de un electro, lógicamente una analítica anual, un hemograma, una bioquímica renal, hepática y muscular por el tema de los efectos secundarios. Insistir, como digo, en los elementos de prevención secundaria y, lógicamente, puntualizar también esas cosas que hemos estado diciendo con los fármacos. Y con esto yo creo que concluyo mi presentación. Esta es la última diapositiva. Este seguimiento se puede hacer en atención primaria, se puede hacer en cardiología. Lógicamente depende del riesgo del paciente hacerlo en un sitio o en otro. Idealmente los pacientes que son de bajo riesgo, pacientes que no tienen síntomas, que tienen una buena fracción de eyección o incluso que tienen unas pruebas de detección de isquemia que son negativas, con los factores de riesgo bien controlados, pueden hacer ese seguimiento anual a partir del año en atención primaria. Sin embargo, los pacientes más complejos, que tienen disfunción ventricular, que tienen dispositivos, desfibriladores o resincronizadores, que ya nos marca que es un paciente de alto riesgo, paciente que tiene clínica de angina o incluso que tienen pruebas de detección de isquemia con un riesgo moderado o alto, o incluso que tienen unos factores de riesgo que no acaban de estar bien controlados, pues hacemos el seguimiento en la consulta de cardiología. Y bien, yo creo que con esto doy por concluida mi presentación. Muchísimas gracias y sin más novedad dejo paso al resto. Hola, buenos días. Yo soy Veredas González, trabajo en el Centro de Salud de Lavapiés y en primer lugar quisiera dar las gracias a todo el servicio de cardiología de la Fundación. Gracias, doctor Tuñón, gracias, Óscar Gómez, por habernos invitado de nuevo a este curso de atención primaria, a esta atención primaria que estamos tan diezmados, cansados, exhaustos y que por fin podemos hablar entre compañeros de algo que no sea la COVID. Y para mí, desde luego, es un verdadero placer. Quiero presentar a Antonio Sainz, que es compañero es médico de familia, también de formación, doctor por la Universidad Complutense de Madrid, y que ha aceptado hace no mucho el reto para mí importantísimo de dirigir el Centro de Salud de Lavapiés, de Segovia, perdón. Y, en fin, yo creo que con esto él nos va a hablar sobre la hipertensión, una patología tan prevalente, y yo creo que ya adelante, Antonio. Muchas gracias, Veredas, por tu amable presentación y me sumo a los agradecimientos de mis antecesores para el comité organizador, para la Fundación Jiménez Díaz y la Sociedad Castellana de Cardiología, a los que felicito además por la consolidación de estas jornadas de actualización cardiovascular. Y al agradecimiento a los presentes, que efectivamente en el contexto actual de sobrecarga asistencial en el que andamos todos inmersos, pues seguro que les ha supuesto un esfuerzo asistir. Comienzo mi presentación. Se me ha encargado hacer un resumen del tratamiento de la hipertensión arterial en el año 2022, que suele ser una charla relativamente tediosa y espero no aburriros. Puesto que la mesa es para atención primaria y la duración de la charla es cortita, creo que es importante no entrar en polémicas y demás, y por tanto me he basado para las recomendaciones que voy a dar o para el repaso que voy a hacer en los estudios con mayor nivel de evidencia y sobre todo en las guías internacionales de práctica clínica
que utilizan metaanálisis y el nivel de evidencia antes comentado. Para eso he utilizado las guías americanas, las últimas están publicadas en 2017, las europeas, que fueron publicadas en 2018, y las internacionales, cuya última actualización es de 2020. Haré una mención al final y luego os explicaré por qué a las guías NICE, que fueron publicadas en el año 2019. Los beneficios de disminuir la presión arterial están perfectamente establecidos y los metaanálisis de ensayos clínicos que han incluido a cientos de miles de pacientes han demostrado que las reducciones de presión arterial se asocian con reducciones muy significativas de complicaciones cardiovasculares graves, de mortalidad por todas las causas, ictus, complicaciones coronarias, insuficiencia cardíaca, etcétera, y que estas reducciones relativas del riesgo son constantes y son independientes de los valores basales de la presión arterial. Son independientes también del nivel de riesgo cardiovascular, de las comorbilidades de nuestros pacientes, de la edad, de su sexo o del grupo étnico al que pertenecen. Y así es que la evidencia científica indica que el beneficio del tratamiento continuo se mantiene en estos ítems señalados durante décadas. Quizá en los últimos años empezamos a saber que el efecto protector de la reducción de la presión arterial para la función renal es menos evidente, o se restringe a pacientes con diabetes o enfermedad renal crónica porque su enfermedad suele progresar más rápidamente. Perdón. Vale. Cualquier tratamiento para la hipertensión arterial debe estar basado fundamentalmente en la modificación del estilo de vida. Normalmente cuando asistimos a estas charlas a mí me suele chinchar mucho que no se le da el espacio que merece y nos solemos centrar en los fármacos y demás, pero claro, luego cuando se la encargan a uno, pues dice, ¿cómo voy a hablar solo de la restricción de sal y no de los IECAS? Así que creo que voy a incurrir en el mismo defecto que atribuyo a los ponentes de las charlas a las que yo suelo asistir, pero no querría pasar de puntillas y no querría dejar de señalar su importancia porque es el pilar fundamental del tratamiento del paciente hipertenso y para eso son importantes las unidades multidisciplinares o la colaboración de la enfermería que mencionaba mi antecesora Ana Pello en la creación de unidades que adiestren, que motiven, que aclaren a los pacientes y que acompañen al paciente en el proceso de esta modificación del estilo de vida. Respecto a la restricción del consumo de sal, pues señalar que es especialmente importante en pacientes de origen afroamericano, en pacientes mayores, en pacientes diabéticos y en pacientes afectos del síndrome metabólico o de enfermedad renal crónica. Es complejo y de hecho la mayoría habréis leído cuestiones sobre los pacientes sal sensibles y sal resistentes y es especialmente complejo si tenemos en cuenta que el 80% de la sal que consumimos al día suele estar en alimentos procesados que contienen lo que se llama sal oculta, con lo cual en lo que respecta al consumo de sal pues a veces no se trata tanto de enseñar a comer, que es un término que solemos utilizar, como de enseñar a hacer la compra. Respecto a la modificación, a la moderación en el consumo de alcohol, pues señalar que todas las guías coinciden en que el máximo de unidades básicas de alcohol que debe consumir un hombre es 14 al día y una mujer es 8 al día y que deben incluir los programas de deshabituación alcohólica días enteros de la semana en las que no hay ingesta enólica. La ingesta abundante de frutas y verduras ha sido también muy bien descrita y la importancia de la inclusión de frutos secos, de pescado azul, de la dieta mediterránea en el control de los pacientes hipertensos. Y también lo ha sido la reducción y el control del peso. No está perfectamente establecido cuál es el índice de masa corporal óptimo de los pacientes hipertensos, pero sí lo está, en cambio, el perímetro abdominal deseable, que es 94 centímetros en varones y 80 centímetros en mujeres. Es importante también la actividad física regular, que debe incluir 30 minutos de ejercicio aeróbico dinámico de intensidad moderada durante 5 o 7 días a la semana y es también fundamental, claro, entre otras cosas porque es un factor de riesgo cardiovascular independiente, el cese del hábito tabáquico, para lo cual tenemos las conocidas herramientas del consejo breve, de la vareniciclina, de la terapia sustitutiva con nicotina, etc. Una vez establecido
estas modificaciones del estilo de vida, la siguiente pregunta a contestar o a hacernos es ¿a quién debemos tratar con fármacos? Bueno, pues todas las guías coinciden en que los pacientes con hipertensión de grado 2 o 3 deben recibir un tratamiento antihipertensivo combinado con las intervenciones en su estilo de vida. Y también los pacientes con hipertensión arterial de grado 1 y riesgo cardiovascular alto o daño orgánico ya establecido causado por la hipertensión arterial. Hay cierta polémica, o al menos hay menos evidencia sobre la indicación de tratamiento farmacológico para pacientes hipertensos de grado 1 cuyo riesgo cardiovascular sea bajo o moderado, o que sean mayores de 60 años, o en pacientes que tienen una presión arterial normal alta. Pues los estudios SPRINT y HIGHRET, por ejemplo, sí parecen inclinarse a tratar con fármacos a los hipertensos de grado 2 mayores de 80 años que no tengan otros factores de riesgo cardiovascular. Y en cambio, este mismo estudio SPRINT u otros como el HOPE-3 ponen en duda o directamente desaconsejan el tratamiento con fármacos en pacientes con una tensión arterial normal alta y un riesgo cardiovascular bajo moderado. En general, la decisión de administrar un tratamiento farmacológico no debiera basarse únicamente en el nivel de riesgo cardiovascular, ya que incluso en los pacientes con el riesgo más alto, con la enfermedad cardiovascular establecida, si su presión arterial basal es normal, los beneficios del tratamiento hipotensor son marginales, como bien ha señalado la doctora Pello cuando hablaba de los IECAS y los beta bloqueantes. Una vez decidido que vamos a tratar al paciente con un fármaco, lo siguiente es elegir el fármaco y tenemos las familias clásicas, los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, los bloqueadores de los canales del calcio, los beta bloqueantes y los diuréticos. Respecto a los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, que son los IECAS y los ARA2, pues ya sabemos todos y quedó perfectamente establecido que no deben combinarse. Sabemos también que los ARA2 tienen unas menores tasas de abandono y el cumplimiento terapéutico, o la importancia de ese cumplimiento, ha quedado bien establecido en la charla de mi predecesora. Y los beneficios especiales de este grupo es que previenen el desarrollo de la microalbuminuria o detienen la progresión de la enfermedad renal crónica. Están indicados tras infarto agudo de miocardio y en pacientes con insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida, que suelen ser las complicaciones más frecuentes de la hipertensión arterial, reducen la aparición de fibrilación auricular incidental y me parece interesante señalar que parece cada vez mejor establecido que en pacientes de origen afroamericano o afrocaribeño debemos elegir un ARA2 por el aumentado riesgo de desarrollo de hemangio neurótico en los pacientes de estas etnias tratados con IECAS. Son contraindicaciones absolutas para el uso de estos fármacos, el embarazo, la estenosis arterial renal bilateral y la hiperpotasemia, y son contraindicaciones relativas, pero no poco frecuentes, en nuestras consultas de atención primaria, al menos las mujeres en edad fértil con deseo gestacional. Respecto a los bloqueantes de los canales del calcio, pues los estudios nos han enseñado que tienen un mayor efecto en reducción del ictus, algo menor en la prevención de la progresión a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que son más efectivos que los beta bloqueantes para retrasar la progresión de la arteriosclerosis carotidia y para reducir la hipertrofia ventricular izquierda y la proteinuria. Son contraindicaciones absolutas del uso de verapamilo y diltiazem, cualquier grado de bloqueo auriculoventricular, la disfunción ventricular con fracción de eyección reducida y las bradicardias, y son contraindicaciones relativas, y en este caso sí incluimos a los dihidropiripínicos, que son los de uso más habitual, el edema en miembros inferiores previo, la insuficiencia cardíaca en los últimos estadios de la New York Heart Association y las taquiarritmias. La tercera familia de fármacos a nuestra disposición son los diuréticos, especialmente las tiacidas, últimamente y cada vez más sustituidos por los análogos tiacídicos, la indapamida y la clortalidana. Los análogos son más potentes que la hidroclorotiazida, su efecto es más prolongado y tienen además, no tienen más efectos secundarios, de hecho tienen alguno menos. Son los mejores antihipertensivos en prevención de insuficiencia cardíaca. Su perfil de efectos secundarios, en cambio, es peor que el de los bloqueadores del sistema renina-angiotensina y nos ponen en riesgo de empeorar los fenómenos del síndrome metabólico y la resistencia a la insulina
cuya incidencia es creciente en nuestras sociedades urbanas e industrializadas. Son ineficaces en los filtrados glomerulares reducidos y, de hecho, cuando este es menor de 30 deben ser sustituidos por un diurético de ASA. Sus contraindicaciones absolutas son la gota y las relativas, igual que en el anterior, son el síndrome metabólico, la intolerancia a la glucosa, el embarazo y los trastornos del potasio. La cuarta familia a nuestra disposición son los beta bloqueantes, que reducen el riesgo de complicaciones cardiovasculares, insuficiencia cardíaca y en menor medida ictus, que son algo menos eficaces, y eso nos ha enseñado la literatura, que los bloqueantes del sistema renina-angiotensina y los antagonistas del calcio en la regresión de la hipertrofia ventricular izquierdo, del grosor íntima media carotidia y en el remodelado vascular. Y, como bien ha señalado la doctora Pello en la charla anterior, no está claro su beneficio tras un infarto agudo de miocardio cuando no lleva asociado una disfunción del ventrículo izquierdo. Tienen un perfil de efectos secundarios más desfavorable y unas tasas de abandono más elevadas que las dos familias señaladas en la anterior diapositiva, especialmente en pacientes jóvenes. Aún así, y siendo la cuarta línea de tratamiento, están especialmente indicados en pacientes con angina sintomática, con un infarto agudo de miocardio reciente, con una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, con taquicardia, y en mujeres en edad fértil que buscan el embarazo y a las que no les podemos dar IECAS ni ARA2. En una quinta línea habría otros fármacos que están en desuso por su mala tolerancia a los fármacos de acción central, y crece el empleo en estas últimas líneas de tratamiento de los alfa bloqueantes, especialmente en pacientes con hipertrofia benigna de próstata, y de diuréticos como ahorradores de potasio como la espironolactona. Una vez que hemos decidido tratar con fármacos y que conocemos los fármacos que están a nuestra disposición, pues lo siguiente es elegirlo, y una cosa que nos puede ayudar a elegir son las comorbilidades en la cardiopatía isquémica. Acaba de hablar Ana Pello del empleo de los bloqueantes del sistema renina-angiotensina y de los beta bloqueantes. En realidad, bueno, en el ictus previo, parecido. Los diuréticos, además, serían fármacos de primera línea en este caso. En la insuficiencia cardíaca, también bloqueantes del sistema renina-angiotensina, beta bloqueantes y antagonistas de receptores de mineral corticoide son fármacos de primera línea, y para el control sintomático casi siempre acabaremos empleando un diurético. En un paciente con insuficiencia cardíaca, en cambio, reservamos los bloqueantes de los canales de calcio para cuando las opciones anteriores fracasan. En la insuficiencia renal es obligado utilizar un bloqueante del sistema renina-angiotensina. En el EPOC lo propio es evitar aquellas familias que pueden empeorar su evolución, como los beta bloqueantes y los diuréticos. En la diabetes también son obligados. También es obligado el empleo de los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, y en la dislipemia son estos dos también preferibles por el probable aumento de la progresión, por el probable empeoramiento de esa dislipemia a la que nos expone el empleo de betabloqueantes y diuréticos. Cuidado en los pacientes con HIV a las posibles interacciones entre los antagonistas del calcio y los fármacos retrovirales, y cuidado en los pacientes psiquiátricos a la posible hipotensión ortostática que aparece cuando utilizamos antagonistas del calcio o alfa bloqueantes. Así pues, lo siguiente es establecer una estrategia de tratamiento. ¿Por qué una estrategia de tratamiento? Y esto creo que es una de las principales novedades y que también ha señalado Ana Pello en la charla que me antecedía. Porque las cifras de control, los datos europeos de las cifras de control o de cuántos pacientes alcanzan las cifras de control son muy malas. Cerca de 2/3 de los pacientes hipertensos no cumplen los objetivos terapéuticos. Puede ser por ineficacia de tratamiento farmacológico, pero esto es un fenómeno muy menor o un problema muy menor. Y casi siempre estas tasas de fracaso son atribuibles a la inercia médica o terapéutica y sobre todo a la mala adherencia al tratamiento, que tiene que ver a veces con la complejidad de sus pautas. Lo cual nos conduce, y lo ha mencionado también Ana Pello,
a la necesidad del empleo de combinaciones, que probablemente ahora mismo sea insuficiente, y eso es una responsabilidad en gran parte de los médicos de atención primaria. La gran novedad, yo me preguntaba por qué el título que me proponía la Sociedad Castellana era Tratamiento de Hipertensión Arterial en el año 2022, cuando en el último año no ha habido grandes novedades terapéuticas y demás, y sospecho, y la charla de Ana Pello me invita a seguir pensando lo mismo, que debiéramos incidir en el empleo de estas combinaciones, porque son seguras y bien toleradas, incluso en hipertensos de grado 1, porque nos permiten alcanzar el control más rápido que en la monoterapia y eso reduce eventos cardiovasculares, más aún en la prevención secundaria, como acaba de contar la doctora Pello, porque mejoran la adherencia al simplificar la pauta de tratamiento y porque disminuyen la inercia terapéutica. Incluso en un paciente con hipertensión arterial de grado 1 y un riesgo cardiovascular bajo o moderado, comenzar con una combinación a dosis bajas disminuye la aparición de complicaciones y controla la presión arterial en 2/3 de los casos. Y luego, a la hora de elegir una combinación, pues la literatura es amplia y hay diversas combinaciones que se comparan con otras. La clásica o la ideal es la de un IECA o un ARA2 con un bloqueante de los canales del calcio o un diurético, porque son complementarios, porque mientras el diurético y el antagonista del calcio activa el sistema renina-angiotensina, el bloqueante de ese sistema renina-angiotensina disminuye la hipopotasemia a la que nos expone el empleo de los diuréticos y el edema en miembros inferiores a la que suele exponernos el empleo de los bloqueantes de los canales del calcio. Si fracasara esta combinación y tuviéramos que plantearnos utilizar un tercer fármaco, pues deberemos utilizar de estas 3 partes del triángulo, los bloqueantes del sistema renina-angiotensina, los antagonistas del calcio y los diuréticos, aquella que todavía no hemos empleado. Normalmente solemos dejar el diurético para esta tercera opción. Y el cuarto fármaco, a pesar de que algunos nos atrevamos, yo se lo dejaría a las unidades de hipertensión o a los cardiólogos o a los nefrólogos o a los internistas, porque la hipertensión arterial resistente debe ser derivada siempre, porque aunque muchas veces descubriremos que tiene que ver con el incumplimiento terapéutico o con los defectos en la medición de las cifras de tensión arterial, porque resulta que les sometes a una automedición o a una monitorización ambulatoria y descubres que sí están bien controladas y que era un efecto bata blanca lo que te hacía pensar que no lo estaban, pues algunas de las entidades que pueden provocar esa hipertensión arterial resistente son clínicamente importantes y relevantes y solo pueden ser estudiadas y seguidas en atención especializada, hasta el punto de que algunos pacientes pueden llegar a necesitar dispositivos de estimulación de vasoreceptores carotídeos o una denervación renal o creaciones de fístulas arteriovenosas, etcétera, etcétera. Para terminar, me suele pasar con algunos compañeros, bueno, que tienen razón, que suelen decir, bueno, todo esto está muy bien y claro, a los que os gustan todos estos estudios del Howe y el GIBET y el SCORE y todas estas sopas de letras y combinaciones de siglas que parecen el informe de un oftalmólogo, aprovechando que no habrá ningún oftalmólogo entre los oyentes, y el espectro de riesgo cardiovascular y el continuum cardiovascular, todo esto está muy bien, pero es que a mí en realidad lo que me apasiona es la cirugía menor o la urología, en fin, cada uno tenemos como nuestras subespecialidades dentro de la medicina de familia y hay quien me suele pedir, pero tú no tienes una chuleta que yo pueda utilizar para elegir el fármaco sin complicarme mucho la vida y sin tener necesidad de estudiar tantísimo. Bueno, las pautas simplistas, pues entre otras cosas, te hacen no observar los matices, que es lo que enriquece siempre el debate y lo que convierte en apasionante el estudio, pero entiendo que hay quien lo necesite. Yo no tengo una chuleta, pero si me pidieran una chuleta creo que recomendaría las de las guías NICE, porque además de ser habitualmente brillantes repasos de la evidencia científica, suelen ser audaces y atrevidos y se suelen mojar y decir, pues no, recomendamos hacer esto. Y lo que recomiendan las guías NICE es que el primer escalón de tratamiento sea, si tu paciente es diabético o si tu paciente es menor de 55 años, salvo que sea de raza negra, emplearás un IECA o un ARA2. Si tu paciente es mayor de 55 años y no es diabético o
tiene una rata negra, emplearás un bloqueante de los canales del calcio. Y aquellos pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca o que ya estén en tratamientos diuréticos, pues plantearás un tratamiento con análogos tiacídicos. El segundo escalón que recomienda la guía NICE, siempre que para empezar, y esto está muy bien también, ellos recomiendan que antes de añadir un fármaco te asegures muy mucho de que estás midiendo bien la presión arterial y no estás siendo confundido por un posible efecto bata blanca, y te asegures muy mucho de la adherencia al tratamiento, porque el incumplimiento terapéutico es la principal causa de mal control. Pero bueno, lo que te vienen a decir es, si le has dado como primer paso un IECA o un ARA2, dale un antagonista del calcio, añádele un antagonista del calcio, y si lo que le has dado es un antagonista del calcio, añádele un IECA o un ARA2, y dejan para el tercer paso, para el tercer escalón de tratamiento, el empleo de los diuréticos tiacídicos o sus análogos. Y no me extiendo más porque creo que esto lo he mencionado. En el cuarto fármaco pues te recomiendan que, además de evaluar la adherencia al tratamiento y confirmar las cifras que has obtenido en la clínica, no nos olvidemos que muchos medimos la tensión arterial con un estetoscopio y que estamos utilizando una técnica que describió Korotkov hace casi 200 años. Pues además de confirmar esas cifras y de evaluar la adherencia al tratamiento, consideres una hipertensión arterial resistente y le derives atención especializada. Si te quisieras atrever, pues mencionaba antes que lo que más se está empleando ahora son las dosis bajas de espironolactona, siempre que tengas el potasio normal, claro, o las dosis altas de amiloride. Y también hay indicaciones para los alfa bloqueantes, para los alfa beta bloqueantes. En fin, el cuarto escalón de tratamiento es algo más complejo y creo que no es objeto de esta charla. No querría extenderme más porque además no quiero quitarle tiempo a Mónica, que seguro que tiene preparada una charla estupenda y que nos entretendrá más y nos aburrirá menos de lo que lo he hecho yo. Quedo a vuestra disposición y a la disposición de los moderadores para cualquier pregunta ulterior. Buenos días de nuevo. Por último, vamos a hablar de un tema interesantísimo. Primero, porque quiero decir que ya disponemos de rehabilitación cardíaca en la Fundación Jiménez Díaz, lo cual era antes un problema importante, y que la gestora de esta unidad es la doctora Recio, a la cual tengo el placer de invitarla para hablar de la unidad de rehabilitación. Cuando quieras. Buenos días, gracias, doctor Romero. Bueno, yo me sumo al agradecimiento de la organización, a la organización y a la Sociedad Castellana, así como a todos los asistentes que están hoy conectados. Y bueno, yo quería hablaros de la rehabilitación cardíaca, ya no solo el desarrollo que ha habido en nuestro hospital y cómo ha empezado a funcionar, sobre todo la rehabilitación presencial ya desde primeros de este año, sino también un poco el desarrollo de rehabilitación cardíaca en conexión con primaria, que creo que es algo que todavía no se hace en muchos centros y que me gustaría pues también que luego me dierais vuestra opinión sobre la posibilidad o si veis factible el poder hacer este tipo de intervención en los centros de salud. Bueno, en primer lugar, si hablamos de la rehabilitación cardíaca, ya se define hace años, en el año 1964, por la Organización Mundial de la Salud, como el conjunto de actividades necesarias para asegurar a los pacientes cardiópatas una condición física, mental y social óptimas para que por sus propios medios, y recalco esto de sus propios medios, logren ocupar nuevamente un lugar normal en la comunidad, ¿vale? ¿Por qué digo esto de sus propios medios? Pues porque aunque el objetivo de la rehabilitación cardíaca es apoyar al paciente para mejorar su condición física, como bien dice, y conseguir prevenir eventos, reingresos, etcétera, es muy importante que el paciente, como también ha comentado la doctora Pello, se implique en el control de su enfermedad y empoderar al paciente desde el principio también, puesto que si no lo conseguimos, pues luego va a ser complicado que se mantengan las medidas de prevención secundaria.
La rehabilitación cardíaca va a tener por objetivo, como digo, pues, control de los factores de riesgo cardiovascular fundamental, pues, hipertensión, dislipemia, tabaco, sedentarismo. Va a potenciar la realización de ejercicio físico en aquellos pacientes que no tenían ya pues, una rutina de ejercicio, y también, por otro lado, pues, ayudar a ver el tipo de ejercicio que van a poder seguir haciendo estos pacientes que ya previamente hacían, pero que tienen miedo después de un evento de volver a incorporar el ejercicio en su vida y no saben cómo empezar, ¿no? Fundamental la educación sanitaria que van a recibir también los pacientes durante todo el programa de rehabilitación a través de diferentes charlas educativas con diferentes especialistas, pues, nutricionistas, psicólogos, urólogos, neumólogos, etcétera. Y también importantísima la atención psicosocial que se les debe dar a todo paciente que lo necesite a lo largo del programa de rehabilitación cardíaca, y para eso estamos nosotros, para identificar también qué pacientes van a necesitar este tipo de atención psicológica. Si nos vamos a las últimas guías de agosto del año pasado, del 2021, la rehabilitación cardíaca es una recomendación clase 1A, no solamente en los pacientes que han tenido un evento isquémico, ya sean o no revascularizados, sino también clase 1A en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, es obligación de todos el que todo paciente isquémico o todo paciente con insuficiencia cardíaca se le derive al alta al programa de rehabilitación. La rehabilitación implica, pues, una intervención integral, multidisciplinaria, en la que no solamente, como he dicho antes, se incluye el entrenamiento físico, el ejercicio, sino que se asesora al paciente sobre, pues, se le educa sobre sus diferentes factores de riesgo, se le explica cómo ha de modificar estos factores, y hay un apoyo, como digo, psicológico. Va a estar dirigida la rehabilitación por los cardiólogos, pero van a participar diferentes profesionales que después comentaré, y también, como ha comentado la doctora Pello, se debe empezar lo antes posible. Desde el alta hospitalaria lo ideal es que entre 4 o 6 semanas tras el alta ya empecemos el programa de rehabilitación cardíaca, en el que se van a incluir, también describiré después, pues, una serie de ejercicios no solamente aeróbicos, sino también de entrenamiento de fuerza. En cuanto al número de sesiones, pues bueno, va a depender un poco también del apoyo y de la burocracia en cada sitio, pero lo ideal es que los pacientes de moderado riesgo puedan estar en torno a las 16 sesiones. Incluso los de alto riesgo, como son pacientes también con insuficiencia cardíaca, en los que el entrenamiento va a ser mucho más lento y progresivo, pues puedan llegar hasta 3 meses o más de participación en estos programas. ¿Y por qué es tan importante la prevención secundaria y la rehabilitación? Pues bueno, porque si nos fijamos en los datos de mortalidad cardiovascular en 2020 en España, incluso ya estando el COVID por ahí, vemos que las enfermedades del sistema circulatorio siguen siendo la primera causa de muerte en nuestro país, en torno al 25%, por encima de los tumores y, por lo que he dicho, pues por encima también de las enfermedades infecciosas. Por lo tanto, pues es fundamental tratar estas enfermedades y hacer una buena prevención secundaria para reducir estas cifras. Y si nos fijamos también en el mapa nacional y nos vamos a la tasa media de muertes a nivel cardiovascular en el año 2020, vemos que la tasa media es de 219 muertes por cada 100.000 habitantes. Vemos también la distribución dentro de cada comunidad. La Comunidad de Madrid está por debajo de esa tasa media, pero bueno, tenemos mucho trabajo por delante para intentar reducir estas tasas de mortalidad. Y la rehabilitación va a actuar, como he comentado al principio, sobre todos los factores de riesgo: el tabaco, la dislipemia, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo, y también como la polución, lógicamente, pues también es otro factor que está ahí presente y que de hecho en las últimas guías ya de 2021 se trata este tema como otro factor de riesgo importante y cambios en el estilo de vida para estos pacientes en base a la ciudad de origen y a la ciudad en la que viven. Como he comentado, hasta hace muy poquito incluso las tasas de mortalidad a nivel nacional eran incluso mayores. Hemos dicho que en 2020 rondaban el 25%, pero años anteriores estaban incluso en torno al 30%, y los programas de rehabilitación cardíaca han demostrado que pueden reducir esta mortalidad hasta en un 25-30%, lo cual va a suponer un ahorro de costes, tanto por descenso de eventos futuros como también por reingresos.
Y como veis en la gráfica, también si sacamos los datos de mortalidad mundial de la Organización Mundial de la Salud, vemos que el 60% de esta mortalidad va a proceder de pacientes crónicos y que además el gasto sanitario mundial procede hasta en un 75% de los pacientes crónicos. Si nos fijamos también en esta gráfica en cómo ha evolucionado la rehabilitación cardíaca en nuestro país, pues bueno, la primera unidad de rehabilitación cardíaca surge en el año 74 en el Hospital Ramón y Cajal, que fue pionero en el desarrollo de este tipo de programas y se ha ido incrementando durante la primera década de los años 2000 hasta 27 unidades en el 2009. Vemos que también en 2013 ya se rehabilitan hasta 7.500 pacientes, que son ya un 20% más que el año previo. En 2014 se llegan a alcanzar las 115 unidades de rehabilitación cardíaca y ha ido habiendo pues, un crecimiento progresivo. Si nos fijamos en este mapa registro que se ha realizado por la sección de riesgo vascular de la SECA a fecha octubre de 2021, vemos como también pues, están distribuidas las unidades de rehabilitación cardíaca pues, por todo el territorio nacional, pero seguimos viendo pues, déficit de muchas de estas unidades en partes, por ejemplo, pues, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, vemos que hay muy poquito acceso. En la Comunidad de Madrid es donde hay mayor número de este tipo de unidades. Por lo tanto, aunque ha aumentado el número de unidades de rehabilitación en nuestro país, pues el acceso a estas unidades sigue siendo todavía muy bajo y muy desigual entre las comunidades autónomas. De hecho, si nos fijamos también en nuestro entorno, en cómo son estas unidades de rehabilitación, pues en Europa, en Estados Unidos vemos que solo el 25% de los pacientes que cumplen criterios para rehabilitación van a ser derivados. Y en Europa solamente un tercio de los que la tienen indicada van a hacer estos programas de rehabilitación cardíaca según el registro Eurospire. Por lo tanto, ¿por qué está infrautilizada la rehabilitación cardíaca? Pues bueno, porque creo que existe una falta de unidades, no solamente a nivel hospitalario, sino también a nivel de atención primaria, que es lo que comentaré después. Incluso muchas veces por la propia falta de convencimiento y motivación de los propios cardiólogos, de que no creemos en que esto pueda mejorar al paciente, y también un bajo apoyo de las administraciones pues, para dotar de recursos a los hospitales, a los centros de salud, para poder incluir cada vez pues, más número de pacientes en las unidades de rehabilitación. El equipo que forma la rehabilitación cardíaca, como he comentado, va a estar dirigido por el cardiólogo, pero van a participar otros profesionales, el rehabilitador, que es el que va a un poco prescribir el tipo de ejercicio en base un poco a las limitaciones osteoarticulares, musculares que pueda tener el paciente. El fisioterapeuta va a ser el que realice este ejercicio con los pacientes o va a dar esas pautas para que el paciente las pueda hacer en el domicilio. La enfermera o enfermero, que quiero recalcar que es fundamental en este tipo de programas, ¿vale? No solamente para incidir en los factores de riesgo, sino también pues, para hacer un seguimiento mucho más estrecho que a veces pues, al médico se nos escapa porque no tenemos pues, opción de este tipo de seguimiento más periódico. Y luego el psicólogo también, como he comentado, pues porque hay muchos pacientes que después de un evento cardíaco pues van a quedar con miedos, con angustias, van a dejar de hacer su vida normal, muchos de ellos tienen depresión, ansiedad y es fundamental que exista un psicólogo asociado al programa en donde exista una facilidad para que si yo derivo a ese paciente al psicólogo se le vea de manera temprana y no tenga que esperar 6 meses para que le vea un psicólogo o un psiquiatra. ¿Qué grupo de pacientes se va a beneficiar de los programas de rehabilitación cardíaca? Pues bueno, podemos decir que estos programas van dirigidos prácticamente a todos los pacientes cardiópatas. Es verdad que sobre todo los pacientes isquémicos son los más frecuentes en estos programas, tanto que se sometan a revascularización percutánea como quirúrgica, pacientes también de insuficiencia cardíaca, como he comentado, que es clase 1A, pacientes trasplantados en aquellos hospitales en los que haya trasplante cardíaco, pues lógicamente también deben ser derivados, pacientes portadores de dispositivos, DAIs, resincros, etcétera, valvulópatas o pacientes con angina de esfuerzo estable, los que queremos aumentar ese umbral de angina y que cada vez pues, puedan hacer un poquito mejor su vida habitual y tengan pues, una clase funcional mejor.
Por lo tanto, aunque como digo, todos los cardiópatas se benefician de estos programas, la mayor parte, como veis aquí, van a ser pacientes isquémicos, ¿vale? Pues con síndromes coronarios agudos, con o sin elevación del ST, anginas, insuficiencias cardíacas también, pero bueno, el grosso de pacientes van a ser los pacientes isquémicos. ¿Y cuáles van a ser los objetivos de la rehabilitación cardíaca? Pues bueno, lo fundamental que ya he comentado, identificar, modificar y controlar los factores de riesgo cardiovascular, reducir esta discapacidad, morbimortalidad del paciente, mejorar su capacidad funcional y su calidad de vida y reducir aquellos síntomas que aparezcan en relación con la actividad física. Y sobre todo también, como he dicho, educar a los pacientes para que ellos puedan ser los que manejen su cardiopatía, ¿vale? Se ha visto que tanto estudios de costo-efectividad como costo-eficiencia pues son estudios ajustados por calidad de vida en los que los programas de rehabilitación cardíaca, al reducir rehospitalizaciones y eventos, van a ahorrar entre 5.000 y 10.000 dólares por año de vida ganado. ¿Y en cómo se estructura la rehabilitación cardíaca? Pues bueno, tenemos una fase 1, no me quiero entretener mucho porque quiero llegar a la parte de primaria, entonces la fase 1 va a ser la fase inicial que se hace desde que el paciente toma el primer contacto médico en el hospital, en donde se le va a dar pues unas indicaciones iniciales al alta de cómo tiene que cambiar su estilo de vida, se le va a ir ya con una cita para rehabilitación cardíaca que debe ser, como digo, pues cuanto antes para poder empezar esta rehabilitación en el primer mes si es posible. A esta cita tiene que ir con una prueba de esfuerzo para que nosotros podamos evaluar también el riesgo del paciente y se va a ir siempre al alta con el informe en donde se le va a detallar el tratamiento y explicar también para qué es cada una de las pastillas que toma el paciente para poder pues, luego mejorar la adherencia también al tratamiento. La fase 2 es la fase en la que ya nosotros recibimos al paciente. Esta fase 2 puede ser hospitalaria o puede ser llevada a cabo en centros de salud, como diré a continuación. En la fase 2 hospitalaria, pues bueno, vamos a hacer ya el entrenamiento físico presencial. Esta es la fase que hemos comenzado ya a primeros de este año, en donde tenemos grupos de 5 pacientes en las que vienen a hacer pues, el entrenamiento con nosotros, monitorizados, la fisioterapeuta les programa también el ejercicio y además debe haber pues, intervención continua sobre los factores de riesgo cada vez que estos pacientes vienen al gimnasio. Además, si se precisa, se les puede derivar pues, a otros especialistas, neumólogo, endocrino, psicólogo, etc. Y la fase 3, que la fase 3 es una vez que cumplen el programa de rehabilitación cardíaca, que como he comentado va a depender un poco del riesgo del paciente, pueden ser 2, 3 meses, pues el paciente va a ser dado de alta del programa hospitalario y es para mí la fase más importante porque es en la que nosotros no vamos a estar tan pendientes del paciente y tenemos que promover, por un lado, la autogestión del paciente, es decir, hemos tenido que formar al paciente a través de charlas, implementar también en esta fase todos los conocimientos que ya hayan adquirido durante la fase 2 y motivar al paciente para que no se olvide de que todo lo que le hemos enseñado en esta fase 2 pues pueda seguir haciéndolo el resto de su vida, porque ella se convierte, como sabemos, pues en un paciente crónico. Y por otro lado, durante esta fase 3 es importante también dotar al paciente de un apoyo externo, de tal manera que pueda seguir en contacto con nosotros a través de diferentes canales, pues diálogo web, a través también pues, de diferentes herramientas del portal del paciente, etc. También es importante que pueda tener acceso fácil a su médico de atención primaria para que es el primer filtro en el que si surge un problema pues va a poder contarle al médico y este a su vez derivárnoslo si es un problema que necesite nuestra atención. Y también implicar a los centros deportivos, sería lo ideal pues que en cada área de salud hubiera centros deportivos municipales a los que el paciente pudiese acudir con su informe, a los que se pudiese formar a los entrenadores de estos centros deportivos para poder recibir este grupo de pacientes. Por lo tanto, pues debe existir siempre una comunicación a partir del alta hospitalaria con el paciente, con el médico de atención primaria y, como he dicho también, pues con centros deportivos para seguir dando pues una atención de calidad. ¿Por qué es importante esta fase 3? ¿No? Pues porque los pacientes van a necesitan percibir que seguimos controlando sus factores de riesgo, que estamos ahí,
que seguimos siendo parte también activa de su tratamiento. Hay que reevaluar también los hábitos de vida que tiene el paciente y hacer un constante y eficaz refuerzo positivo, es decir, que el paciente tenemos que seguir insistiéndole en no fumar, en controlar las grasas, en hacer ejercicio, etcétera. Y además, de vez en cuando, ahora veremos los tiempos, pues hay que reevaluar y reestratificar también su situación clínica y su riesgo cardiovascular. Y ya me voy a centrar en el documento de consenso, que es la última parte de la que quiero hablar, que se publicó en el 2020, donde existe pues, el proyecto Reactive App. Pone un poco de manifiesto estos programas de bajo riesgo que se podrían desarrollar son programas de fase 2 de pacientes de bajo riesgo, que se podrían desarrollar en atención primaria con una continua colaboración o comunicación con atención especializada. Ya existen programas de fase 3, como he comentado, que a través de los centros de salud pues existe también un seguimiento del paciente una vez que son dados de alta de la fase 2 hospitalaria, pero también se habla en este documento ya de hacer directamente una fase 2 en los centros de salud. ¿Cuándo vamos a hacer fase 2 en centros de salud? Bueno, aquí se ve regular, un poquito pequeña la gráfica, pero lo primero que vamos a hacer es recibir nosotros al paciente en el hospital en esta primera consulta de rehabilitación cardíaca y definir si es un paciente de alto o bajo riesgo. Si el paciente es de bajo riesgo, ¿vale? Entonces sí cumpliría, que no lo he comentado previamente, pero serían pues, pacientes que tienen una FEBI conservada de más del 50%, que han hecho una prueba de esfuerzo con una capacidad funcional buena, más de 7 METs, que no tienen arritmias, que no han quedado con revascularizaciones incompletas, que no tienen problemas psicológicos graves ni tampoco criterios de fragilidad, pues en este caso, si son pacientes de bajo riesgo que cumplen todos estos criterios, podrían ir a la fase 2 de atención primaria. Y después, a los 12 meses, podrían ser reevaluados por el cardiólogo del hospital para ya después poner en marcha el proyecto de fase 3. ¿Cuáles van a ser los profesionales encargados de hacer la fase 2 en los centros de salud? Pues el médico de atención primaria. Debería existir un responsable de riesgo cardiovascular en cada centro de salud que estuviera implicado en seguimiento de este tipo de pacientes. Una enfermera de atención primaria, que sería también la que estaría incluida en estos programas, y un fisioterapeuta también de los centros de salud. Siempre existiendo una comunicación continua entre primaria y especializada a través de diferentes canales, pues por medio de enfermeras de enlace, consulta, etcétera, que podamos tener un acceso fácil, una comunicación fácil entre primaria y cardiología si surgiese cualquier duda o problema. ¿Cuánto va a durar esta fase 2 en los centros de salud? Pues lo que dice este documento de consenso es que la duración ideal serían 12 meses, se iniciaría lo antes posible, igual que en la fase hospitalaria, idealmente antes del primer mes después del evento agudo, y va a haber una primera visita. Las visitas se van a estratificar de manera que una vez al mes, durante los primeros 3 meses, les va a ver el médico de atención primaria y después habría una visita a los 6 y a los 12 meses. Además, durante esta fase de 12 meses de seguimiento en los centros de salud van a tener, si precisan, intervención psicológica y, como he dicho, pues una comunicación continua con cardiología. La primera visita, que la lleva a cabo el médico de atención primaria, el que fuese responsable de riesgo vascular, hay que revisar la historia clínica del paciente siempre, confirmar la medicación que está tomando, volver a informar al paciente sobre su enfermedad y cuáles son los factores de riesgo que debe corregir, hacer siempre intervención motivacional y asesoramiento sobre los cambios en el estilo de vida y, si precisara, porque el paciente sigue fumando, pues derivarle a una consulta de deshabituación tabáquica. Después va a haber una segunda visita en la que en este caso la llevaría a cabo enfermería, donde se va a abrir la historia clínica de enfermería, se vuelven a revisar los factores de riesgo y, muy importante también, detectar a lo que llamamos paciente vulnerable, pues aquel que no tiene un entorno social, familiar, de apoyo, o también que está en unas circunstancias laborales complicadas y que, bueno, pues tiene más tendencia a lo mejor a ser un paciente que caiga en depresión o caiga pues con otros problemas psicológicos
También durante esta consulta con enfermería se deben tomar otra vez las constantes, peso, talla, perímetro, índice de masa corporal. Hay que explicar al paciente de nuevo con un lenguaje sencillo pues, cuál es la importancia y los beneficios del ejercicio. Y se le va ya a dar una cita para empezar con el ejercicio físico y si precisara, siempre y cuando tengamos los recursos disponibles, pues darle los accesorios tecnológicos tipo pulsómetro, etcétera, para que ellos también pudieran hacer este tipo de ejercicios de forma ambulatoria o domiciliaria. El entrenamiento que se va a hacer a cabo en los centros de salud pues va a ser parecido a lo que se llevaría a cabo en el hospital, entrenamiento de 1 a 2 veces por semana, entre 30 y 60 minutos, un total de 16 sesiones. Se va a planificar tanto ejercicio aeróbico como ejercicio de fuerza, tampoco me voy a meter mucho en ello, pues con unas fases también de calentamiento, entrenamiento, siempre mínimo un 20-30 minutos de ejercicio aeróbico, que puede ser continuo o interválico y después pues, hacer también ejercicios de entrenamiento de fuerza. Esto va a ser llevado a cabo por el fisioterapeuta. Y de forma simultánea también a los ejercicios que nosotros les vamos a prescribir en el gimnasio o en el centro de salud, pues vamos a ponerles unas tareas para que ellos puedan hacer de manera ambulatoria en el domicilio. Y tienen que alcanzar un total de ejercicio de 6 días a la semana, ¿vale? Siempre se suelen dar recomendaciones pues, de empezar caminando 4 o 5 kilómetros al día e ir aumentando 1 kilómetro más cada semana siempre que no exista ningún evento. Si hacen bicicleta, pues siempre les recomendamos empezar con 30 minutos y lo mismo, pues ir aumentando de 10 en 10 minutos a medida que puedan ir progresando. Registrar siempre que hagan el ejercicio, pues qué distancia hacen, cuánto tiempo, las frecuencias cardíacas que alcanzan y el BOR, que se les explica también desde la primera sesión en qué consiste. Es muy importante porque muchos de estos pacientes pues no podemos valorarlos por la frecuencia porque son pacientes beta bloqueados, la mayoría, pacientes MFA, en donde la frecuencia tampoco nos va a aportar mucho sobre la intensidad del esfuerzo y nos vamos a fiar a veces mucho más del BOR. Una vez que están completando este programa de ejercicio en los centros de salud, pues van a tener diferentes visitas o consultas que todas ellas van a ser lideradas por enfermería. Va a haber también, como he dicho, visitas con el médico de atención primaria a los 6 y a los 12 meses, donde se va a optimizar tratamiento y se van a afianzar estos conocimientos que hayan aprendido y las charlas educativas que se van a hacer a lo largo de todo el programa de fase 2. Y una vez que el paciente es dado de alta, pues se le debe de hacer un informe final en donde se especifique los objetivos que se han conseguido, si ha habido alguna incidencia, los ajustes de medicación que haya habido que hacer y las charlas que ha recibido el paciente. Y ya para finalizar, esta es mi última diapositiva, pues hablar de que una vez que el paciente ha finalizado esta fase 2, es importante, como he comentado, pues que continúe con la fase 3, que también los centros de salud tienen un papel fundamental en esta fase, en donde se van a estructurar también visitas con enfermería cada 2 meses, visitas con los médicos de atención primaria a los 6 y a los 12 meses, incidiendo pues, en todo esto que hemos comentado. Se van a hacer sesiones de entrenamiento y charlas educativas de recuerdo un poco en base pues, a la disponibilidad que se tenga en cada centro. Lo ideal sería pues, que el paciente pudiera hacer sesiones de entrenamiento, como digo, de recuerdo una vez por semana durante unos meses para que pues, bueno, sirva un poco de estímulo para seguir con el ejercicio por su cuenta. Importante lo que comento aquí de la creación del paciente experto, ¿vale? En donde pues, el paciente también se puede formar al paciente a través de programas que ya existen de la Sociedad Española para tener este título de paciente experto que a su vez pues, va a ser el que pueda dar charlas al resto de compañeros, lo cual a veces es incluso más importante que las charlas que reciben de profesionales de la salud, porque para ellos pues, el tener el ejemplo de un paciente que ha pasado por lo mismo les suele ayudar bastante. Integrar siempre a los polideportivos, como digo, sería ideal, lo cual, bueno, sé que es complicado y que depende del área. Se está haciendo en algunas áreas, pero en Madrid, pues bueno, puede ser más complicado. Y siempre que exista una vía clínica de comunicación fundamental entre primaria y cardiología del hospital de referencia, que puede ser, pues, como he dicho, por medio de mails, por medio de e-consultas, etcétera.
Y además se sacó también con este documento de consenso pues, la opción de acreditar a los médicos de atención primaria que se impliquen en estos programas de rehabilitación cardíaca y que estén interesados en formarse en ello, una manera de acreditarse también en profesional de riesgo vascular a través de la sección. Por lo tanto, y para finalizar, pues sabemos que existe una clara evidencia de la rehabilitación cardíaca en todos los cardiópatas, por tanto es importantísimo que los derivemos desde el alta, que han demostrado mejoras a nivel de pronóstico, reducción de reingresos y por tanto reducción del gasto sanitario. También importantísima la fase 3, como hemos dicho, en cada área sanitaria con el fin de mejorar el control de los factores de riesgo a largo plazo. Y que finalmente, pues bueno, invertir en prevención es al final invertir en salud y que habría que promover desde bien edad temprana pues programas de prevención primaria para conseguir cada vez pues una sociedad más cardiosaludable y tener que recurrir menos a estos programas después de prevención secundaria. Muchas gracias. Doctor Romero, empezamos si acaso. Sí, yo quería, perdóname, quería hacerle una mínima matización a la doctora y una pregunta. La pregunta es si todos los pacientes son candidatos a la rehabilitación cardíaca o existe un pequeño grupo de pacientes en los cuales la rehabilitación cardíaca está totalmente contraindicada. Bueno, pues en principio la mayoría de pacientes, como he comentado, serían pacientes que podrían ir a rehabilitación cardíaca. Contraindicaciones, pues sobre todo así absoluta, sería que fuese un aneurisma de aorta con riesgo de disección, ¿no? Por ejemplo, o pacientes que tengan una obstrucción grave, una obstrucción severa del tracto de salida del ventrículo izquierdo, pacientes con enfermedades psiquiátricas, a lo mejor pues que les impidiese seguir una adherencia a este tipo de programas, o con discapacidades también graves físicas que no les permitiese hacer un ejercicio físico de ningún tipo. Pero vamos, básicamente el resto de pacientes, las cardiopatías congénitas, de hecho hay programas en el Gregorio Marañón con niños de rehabilitación cardíaca en donde se ha demostrado también muchísima mejora en su capacidad funcional. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta iba a decir de la sala, del grupo hacia la doctora Pello diciendo que si crees que los referentes en el centro de salud de la enfermedad coronaria crónica pueden ayudar en este proceso. Yo tengo algún dato. Y es que se ha demostrado que si se mejora la información que recibe atención primaria, se incrementa hasta en un 50% el porcentaje de pacientes correctamente tratados. Yo me imagino que estarás de acuerdo, pero es una pregunta. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, tener una persona referente en un centro de salud en atención primaria de cierto tipo de patologías, yo creo que de alguna manera nos ayuda a mejorar. Es decir, la subespecialización de la medicina a día de hoy yo creo que es una realidad. Y si alguien tiene interés, tiene formación en una patología específica, yo creo que siempre pues lo va a hacer probablemente mejor que una persona pues, que a lo mejor le gusta otra cosa diferente. Entonces yo creo que efectivamente tener personas de referencia en ciertas patologías a nivel de atención primaria nos puede ayudar. Yo creo que al final en especializada también nos pasa un poco lo mismo, aunque lógicamente a otro nivel. Vemos pacientes con patologías muy diferentes, insuficiencia cardíaca, paciente coronario, síncope, arritmias, pues en atención primaria entiendo que es lo mismo a gran escala, ¿no? Entonces, si a lo mejor tienes una parte de la mañana, no te digo siempre, pero te digo una parte de la mañana en una consulta dedicada solamente a una patología,
probablemente podamos mejorar mucho ese proceso asistencial y esa prevención secundaria al final, que yo creo que es de lo que se trata en estos pacientes. En el chat también se da las gracias a la doctora Recio por la exposición, pero claro, se habla de que, bueno, que esto es casi utópico, ¿no? Porque en la atención primaria, aunque sí es verdad que en muchos centros tenemos referentes de cardiovascular, sin embargo, pues tanto hacer la fase 2 o la fase 3 en este momento prácticamente es una verdadera utopía. Y en eso comentan algún compañero en el chat. Y yo también quiero hacer referencia a ello. Sí, yo lo sé que después del COVID esto es complicadísimo, por no decir imposible. Yo sé que antes de la pandemia sí que se estaba haciendo en los centros de salud de algunas áreas de Madrid, pero supongo que ahora ya, si no tenéis tiempo ni para ver las patologías habituales, pues mucho más complicado poder tener un responsable de riesgo vascular que se encargue de hacer estos programas. Esto sería lo ideal, como bien dices, es utópico, pero sería lo ideal y que en un futuro, pues a lo mejor con más ayuda de las administraciones y más recursos, pues se pudiese hacer. Vale, también hay algunas preguntas para Antonio, en el que hablan, por ejemplo, que no hablan tanto de prescribir como de prescribir. Y habla de que si, por ejemplo, hay una combinación con IECAs, antagonistas o diuréticos, ¿cuál crees tú que deberíamos de prescribir? ¿Cuál se podría retirar antes y con más seguridad? ¿Cuál se podría retirar antes de entre IECAs, calcioantagonistas y Sí, diuréticos? imagínate, yo creo que quiero entender a la compañera que habla de un fármaco, una combinación y que en caso de que haya que prescribir alguno, supongo que por el control exhaustivo de la tensión, que por cuál empezarías. En general, y por responder a la pregunta, empezaría en el orden inverso, en el que los he prescrito. En este caso, y para de prescribir, estaría especialmente atento a las comorbilidades y a la posibilidad de que el fármaco que retire, al margen o además de disminuir la presión arterial del paciente, sea útil para ayudarle en otros problemas. Por poner un ejemplo más claro, pues no le retiraría un IECA a un nefrópata. Esto es como bastante evidente, ¿no? Pero bueno, pues si lo voy a desprescribir en el orden inverso al que le he prescrito y entonces el tercero que he puesto es un diurético, pues haría excepciones. Por ejemplo, a un paciente con insuficiencia cardíaca le ayuda para sus síntomas ese diurético, previsiblemente. Creo que tienes la misma libertad para desprescribir que para prescribir, porque la elección del primer fármaco sigue siendo, según todas las guías, completamente libre. Y dentro de esa libertad, pues eso, estaría especialmente pendiente a la comorbilidad del paciente para ver si alguno de los fármacos que voy a retirar, además de bajar la presión, tiene algún beneficio adicional. Pues sigo hablando sobre las polipil que decía Ana, o incluso tú las combinaciones. Aquí algún comentario se hace acerca de que, claro, a veces es difícil saber si hay alguna reacción adversa a cuál fármaco ha sido y que a lo mejor si no sería más sensato empezar de fármaco en fármaco y luego una vez evaluado que no tiene efectos adversos, pues ya intentar buscar una combinación. Es una pregunta prácticamente para los dos. Si quieres te doy mi opinión antes de apagar mi micrófono. Sí y no. Yo creo que en los últimos años hemos asistido a un cambio de paradigma. Hace 10, 15, 20 años las guías decían lo contrario, de no, ponga usted un fármaco para la tensión y si no alcanza los objetivos de control, aumente su dosis hasta la máxima tolerada y solo cuando esté usted seguro de que esa máxima dosis tolerada no es eficaz, añada un segundo fármaco. Vale, eso que era el paradigma anterior, por lo menos en mi experiencia, conllevaba la aparición de efectos secundarios, conllevaba una mayor frecuencia de aparición de efectos secundarios. Claro, es más fácil tener un edema de miembros inferiores cuando te dan 10 miligramos de amlodipino que cuando te dan 5. Y el paradigma no ha cambiado por capricho, ha cambiado porque
con el anterior no estábamos siendo capaces de alcanzar objetivos de control, tampoco es que con este lo estemos haciendo de una forma muy brillante, pero sí parece cada vez más demostrado que es fundamental la adherencia al tratamiento y el cumplimiento terapéutico, y eso se mejora muy mucho cuando el paciente tiene que tomar una pastilla en lugar de 2 o 3, y eso se une con la menor posibilidad de efectos secundarios cuando las dosis son menores, y eso se une con que antes estas combinaciones, para empezar, las tratábamos con más respeto, y luego que des 2 fármacos no significa que vayas a tener el doble de potencia, y muchas veces son sinérgicos. Pero eso se une con que ahora tenemos a nuestra disposición combinaciones con un perfil de seguridad excelente, que además nos dejan margen para aumentar la dosis de uno de los fármacos de la combinación o del otro o de los dos, con lo cual nos permite mantener en el tiempo ese tratamiento. Y me callo y les dejo opinar a mis compañeros. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, y de hecho voy un poquito más allá, es decir, la propuesta que hablábamos de no sería lo ideal empezar uno por uno para ver que no hay efectos secundarios y después combinar. Bien, ¿estamos seguros de que después vamos a combinar o la inercia terapéutica nos va a llevar a per secula seculorum dejar las 3 pastillas? Porque yo creo que ese es un poco también el problema, ¿no? De que al final es complicado cambiar las prescripciones en ciertos pacientes, ¿no? La inercia terapéutica yo creo que es una losa que tenemos en la espalda y que muchas veces nos tiene que hacer tomar ciertas decisiones. Las polipils ahora es verdad que yo creo que los efectos secundarios son pocos y yo creo que probablemente el beneficio supere el riesgo de esa tasa de efectos secundarios, que bueno, al final sería retirar el fármaco y empezarlo de uno en uno, ¿no? Yo creo que probablemente esa estrategia sea, en mi opinión, pues más acertada. Muy bien, pues además yo quiero daros las gracias por eso, porque es verdad que yo creo que en la atención primaria el paradigma teníamos que cambiarlo, porque siempre hemos empezado, hemos sido más cautos, hemos tenido miedo a las combinaciones, yo al menos, y yo creo que eso debe de cambiar. En cuanto al chat, pues aquí, por ejemplo, hay una pregunta para Antonio, que es que dice, en la hipertensión del paciente muy mayor, ¿cuál sería considerado un control adecuado? Y que si sería, en este caso, interesante de prescribir. Depende, no creo que haya una respuesta para esa pregunta. Los márgenes de control del paciente mayor, sobre todo del mayor de 80 años, son bastante más permisivos que los del paciente joven, y ya la mayor parte de las guías asumen cifras de hipertensión sistólica aislada de hasta 150, 160, sin necesidad de prescribir un tratamiento farmacológico. El margen creo que no está del todo bien establecido, lo están estableciendo, pero bueno, es una hipertensión sistólica aislada en grado 1 en un paciente mayor de 80 años no tiene por qué recibir un tratamiento farmacológico si es que no hay un daño orgánico o alguna otra circunstancia o comorbilidad que lo justifique. Aunque reitero, empieza a haber literatura, pues eso, los estudios SPRINT o el estudio HiBET, estos sí recomiendan y demuestran la necesidad de tratamiento farmacológico para un paciente mayor de 80 años con una hipertensión arterial de grado 2, ¿vale? Con lo cual, si quieres, el límite estaría en los 160. Y sí que es una ocasión de desprescribir. Esto es como todo, no hay enfermedades, hay enfermos. El paciente añoso, el paciente mayor de 80 años suele tener otras comorbilidades y suele tener factores que lo convierten en frágil y que aumentan su riesgo de caídas, lo cual puede empeorar su funcionalidad para el resto de las esferas de su vida, etcétera. Entonces, lo que yo no haría es exponer a un paciente de 80 años a eso, a hipotensiones ortostáticas, y procuraría elegir el fármaco o bajar la dosis o desprescribir si hace falta, si considerara que tiene un riesgo, pues eso, de caídas o de deterioro funcional, o etcétera, etcétera. No sé si he contestado bien esta pregunta, porque tengo la impresión de haberme liado un poco. No, pero yo creo que más o menos nos hemos aclarado. Yo ya si os parece, perdón. No, quería decir que estamos ya pasados de tiempo, son la 1:10.
Esto debía de haber acabado a la 1 y convendría comenzar con la siguiente mesa, si estás de acuerdo. Por mi parte, solamente un pequeño inciso. Yo creo que gracias a todos, porque la atención primaria, como se ha demostrado, es importantísima, no solo para la prevención primaria, sino para la prevención secundaria. Así que muchas gracias a todos. A vosotros. A vosotros.